Hola chicuelos, ¿cómo están? Buenos días. Pues esta vez nos toca tener nuestra clase dominical por esta vía, ¿verdad? Por medios electrónicos. Tal vez me estén viendo por un celular, por una tablet, una PC o una pantalla gigante en su sala, no sé. Pero eso no importa tanto como el que estemos tomando el tiempo para, pues, seguir aprendiendo de la palabra de Dios, seguir conociendo a Dios. Y eso nos hace crecer. Y es justamente del crecer de que vamos a hablar este día en nuestra clase. Les pido que me acompañen en una oración para poner nuestra clase en manos de Dios. Bendito Padre, te damos tantas gracias, Señor, este día por permitirnos estar aquí, Señor, reunidos a través de medios electrónicos y tecnología a la que tú nos das acceso, Señor, y a la que nos permites pues recurrir en estos momentos en los que no podemos asistir al templo, Señor. Pero gracias, bendito Dios, porque todo está bajo tu control, Señor, todo está bajo tu soberanía, Señor, y tú, mi Dios, eres quien nos provee los medios para que podamos seguir aprendiendo, Señor. No importa la distancia, no importa el tiempo. Gracias, Padre bueno, ponemos en tus preciosas manos esta clase, Señor, esta lección, y te pedimos que tú, mi Dios, nos permitas hablar las palabras que tú quieras que pronunciemos, Señor, para que nuestros niños sigan aprendiendo, sigan creciendo en sabiduría, en gracia, delante de ti, Señor, y delante de los hombres, como lo hiciste tú, Señor Jesús, cuando eras apenas un niño. Te damos tantas gracias, mi Dios, y oramos en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, chicos, pues vamos a recorrer en estos momentos un pasaje que probablemente ustedes conozcan y que está descrito en el Evangelio de Lucas. Y bueno, si me acompañan a leerlo, el texto dice así, es el capítulo 2, a partir del versículo 38 hasta el 51. El 52, perdón. Bueno, vamos a leer y dice: Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar, ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y conocidos, pero no le hallaron. Volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y nuevamente dice: Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Muy bien, chicos. Bueno, pues ustedes que son muy jóvenes aún, que son pequeños, seguramente se han dado cuenta de cómo han ido creciendo en estatura física. A lo mejor ahora ya alcanzan el cereal cuando antes no lo alcanzaban en la alacena, o ya pueden ayudar a bajar los vasos y antes no podían. En fin, se han dado cuenta, o cómo los zapatos les llegan a apretar cuando antes les quedaban bien. Eso quiere decir que están creciendo, que se están alimentando bien, que están haciendo ejercicio. Pero hay otra área en la que es muy importante crecer, y es el área espiritual. ¿Cómo crecer, como dice la Biblia, como creció nuestro Señor Jesús en estatura espiritual? Dice la Biblia
que crecía en gracia y crecía en sabiduría. ¿Cómo creen ustedes que se crece en gracia? ¿Qué es la gracia? Bueno, la gracia es cuando, para que me entiendan, la gente nos ve bonitos, aunque a veces a lo mejor no estemos tan bonitos. Hallamos gracia delante de ellos. Entonces, bueno, ¿ustedes cómo creen que nos ve a Dios? ¿Bonitos o feitos? Pues nos ve bonitos, aunque tengamos la orejita medio chueca. Bueno, Dios nos ve con amor, ¿verdad? Y hallamos gracia delante de Él. Eso quiere decir que hallamos gracia. Y cuando hallamos gracia delante de los hombres es justamente lo mismo, es decir, que le agradamos a la gente a pesar de nuestras imperfecciones, ¿verdad? A pesar de que a veces no seamos del todo correctos, del todo amables, del todo simpáticos. Hallamos gracia, les caemos bien a pesar de todo. Esa es la gracia, chicos. Y la sabiduría, ¿cómo la obtenemos? Bueno, dice la palabra de Dios que la sabiduría se obtiene primeramente teniendo temor de Dios, precisamente. Dice Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando nosotros estamos conscientes de que Dios existe, de que Dios nos observa, de que Dios está presente siempre, en todo momento y en todo lugar, entonces estamos teniendo temor de Dios, no porque le tengamos miedo, sino porque sabemos que Dios está presente y que está escuchando todo lo que decimos y que está viendo todo lo que hacemos. Y es allí cuando tenemos como más cuidado de lo que estamos haciendo, de lo que decimos y de lo que hacemos. Y aprender a hacer lo correcto, lo que a Dios le agrada, lo podemos hacer leyendo la Biblia, ¿verdad? Leyendo las Escrituras. Bueno, pues estas son cosas que parecen muy sencillas, ¿verdad? Suenan muy simples, pero no siempre las hacemos. No siempre forma parte de nuestros hábitos diarios el platicar con Dios, que es orar, el leer la Biblia, aunque sea unos minutos, ¿verdad? Aunque sea unos cuantos versículos, pero si esto lo hacemos todos los días de manera habitual, pues vamos a tener la certeza de que iremos creciendo cada día, cada vez más, en sabiduría también, y al conocer lo que a Dios le agrada, pues entonces lo vamos a hacer parte de nuestra práctica diaria y vamos a ir creciendo también en sabiduría. ¿Se entiende? ¿Y ustedes creen que por ser niños es más fácil o más difícil poner esto en práctica? ¿Que es muy difícil o muy fácil crecer en sabiduría y en gracia? Bueno, pues nuestro ejemplo a seguir siempre va a ser nuestro Señor Jesús. Él, a su muy corta edad, a los 12 años, en el pasaje que leímos, ¿verdad? Nos platican que ellos iban todos los años a la región de Jerusalén, regresaban a la ciudad de Jerusalén a celebrar la Pascua. Y esa era una costumbre desde que, bueno, Dios dio la orden de celebrar cada año precisamente la salida del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel de Egipto, de donde eran esclavos, ¿se acuerdan? Bueno, pues entonces esa es una costumbre que el celebrar la Pascua. Y entonces cada año ellos iban, ¿verdad? Religiosamente, ¿verdad? El pueblo judío hace esta celebración. Sin embargo, bueno, pues a los 12 años, en esa visita que hicieron, imagínense ríos de gente, ¿verdad? No sé si han visto peregrinaciones o manifestaciones, seguramente sí las han visto, aunque sea en la televisión. Bueno, pues es muchísima gente, ¿verdad? La que va a Jerusalén, no son unos cuantos. Cuando ya habían terminado su visita, iban de regreso ya a Nazaret, y entonces se dan cuenta de que Jesús no iba entre ellos, ¿verdad? María y José, que eran sus padres, pues terrenales, ¿verdad? Lo buscaron entre la gente y no lo encontraron, y entonces decidieron regresar. ¿Cuál fue su sorpresa? Que en todo esto, en esta búsqueda, transcurrieron 3 días, y lo encontraron, ¿cómo creen? ¿Llorando, sentado en la calle, en la banqueta? Pues no, estaba en el templo, rodeado de la gente más conocedora de las Escrituras, que eran los doctores,
de la ley. Y entre ellos estaba el Señor Jesús a sus 12 años, departiendo, ¿verdad?, comentando, preguntando y explicando él mismo las escrituras, sorprendiendo a todos los que estaban a su alrededor, porque todos eran adultos con excepción de él. Entonces, bueno, pues esto quiere decir que si el Señor Jesús nos regala su carácter, nos regala su mente, ¿verdad?, nosotros somos capaces pues confiando en el Señor, de seguir creciendo todos los días en sabiduría y en gracia. ¿Cómo? Pues justamente leyendo la palabra, aprendiendo lo que Dios nos pide hacer, aplicando eso que Dios nos pide hacer, siendo obedientes a nuestros padres, a nuestras autoridades, siendo diligentes en lo que hacemos, es decir, dando siempre lo que nos solicitan y un poco más, ¿verdad? Eso se llama dar la milla extra, es decir, ser solícitos y también pasar tiempo en oración con Dios. Entonces, bueno, vamos a recordar cómo es esto de ir creciendo. Dice nuestra lección, crece mucho. Y ¿ustedes qué animal identifican, por ejemplo, con crecer? Bueno, pues creo que todos coincidimos en que cuando hablamos de estatura, pensamos en una jirafa, ¿no? Entonces, bueno, aquí les muestro una jirafita, ¿verdad?, que nos puede ayudar a medirnos, así como medimos nuestra estatura física, cómo va aumentando. Así podemos ir midiendo también cómo vamos creciendo en estatura espiritual. ¿Cómo podríamos hacer esto? Bueno, pues cuando leemos la Biblia, cuando pasamos tiempo con Dios en oración, entonces la jirafita se va a ir estirando. Pero cuando no pasamos tiempo con Dios, cuando no oramos, pues la jirafita se va a quedar chaparrita, ¿verdad? Igual nosotros corremos el riesgo, ¿verdad?, de quedarnos enanitos espirituales si no meditamos todos los días en la palabra y si no hacemos lo posible para crecer. Bueno, ya decíamos que ser sabios es elegir correctamente, ¿verdad? Cuando ya obtuvimos el conocimiento a través de la lectura de la palabra, eso lo podemos hacer porque somos inteligentes, porque Dios nos ayuda y nos da inteligencia, pero no es lo mismo ser inteligente que ser sabio. La inteligencia es la capacidad de aprender y eso, gracias a Dios, todo lo tenemos, pero no siempre somos sabios. Entonces tenemos que elegir sabiamente y si nos mantenemos en comunión con Dios, esto es más fácil, chicos. Bueno, entonces ya quedamos que cómo vamos a crecer en sabiduría y en gracia, pues obviamente cuanto más hacemos las cosas que a Dios le agradan, pues más vamos a hallar gracia delante de Dios, que es al primero que tenemos que agradarle, ¿verdad? Debemos tener mucho cuidado en buscar agradar a los hombres a pesar de saber que le estamos desagradando a Dios. A veces las compañías, los amiguitos, ¿verdad?, nos piden hacer cosas que sabemos de antemano que no le agrada a Dios. Por ejemplo, el decir una mentira, ¿verdad? A lo mejor para encubrir la travesura de alguien y que te recomienden o te digan, ay, mejor di esta mentira para que no me descubran. Bueno, a lo mejor le vas a agradar momentáneamente a tu amigo o a tu amiga, pero no le vas a agradar a Dios de ninguna manera. Entonces hay que tener mucho cuidado de hacer lo que a Dios le agrada y para hallar gracia delante de Él. Y bueno, pues les recomendamos nuevamente seguir leyendo su Biblia y registrar su crecimiento. Y para esto les estamos sugiriendo esta jirafita que va a aparecer en su pantalla y que les vamos a hacer llegar también por medios electrónicos con un mensajito para que la recorten, la impriman, la recorten, si quieren directamente ya la que está coloreada o que ustedes mismos coloreen la que está en blanco y negro, la personalicen y la peguen en algún lugar de su casa, de su recámara a lo mejor, en donde la cabecita, por eso viene separada, la cabecita de la jirafa se pueda mover hacia arriba o hacia abajo, si ustedes creen que están creciendo en sabiduría y en gracia,
O si a lo mejor algún día o algunos días les falló el orar, el leer la Biblia, y entonces pues la cabecita de la jirafa se va a tener que ir hacia abajo porque no estamos creciendo suficiente. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la actividad que les estamos sugiriendo. Lean, chicuelos, y esperamos en Dios vernos pronto, poder reunirnos en el templo, que es la casa de Dios, y no se les olvide que también su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que Él mora en nosotros y que Él nos ayuda siempre. Que Dios les bendiga, nos vemos pronto, con el favor de Dios. Jesús vivió y creció, entregado al Creador. De temprano él oraba y estudiaba con fervor. Él crecía en sabiduría, en gracia y amor. Él vino en mi favor, auxilio y perdón. Llena mi corazón, quiero ser como como Jesús, para siempre lo mejor, pues Él me da el ejemplo de obediencia y rectitud, me muestra su amor, de alegría el corazón. Quiero ser fiel, creciendo como Jesús. Mi Jesús vivió y creció, entregado al Creador. De temprano él oraba y estudiaba con fervor. Él crecía en sabiduría, en gracia y amor. Él vino en mi favor, auxilio y perdón. Llena mi corazón, quiero ser como Él, creciendo como Jesús, para siempre lo mejor, pues Él me da el ejemplo de obediencia y rectitud, me muestra su amor.